se pudre, no se seca, me va a dar un olor horrible, así que no, mejor no los aspiro. Mejor me agacho y los meto dentro de una bolsita. Y eso hice. Tomé una bolsita y me agaché y empecé uno por uno a hacerlos bolitas y a ponerlos en la bolsita. Los iba contando, conté hasta 60, después me cansé de contar y ya dejé de contar. Mientras... También les tomé una foto, no pude poner la foto en la diapositiva. Capaz que mañana la pongo. Mientras hacía esto, ¿qué piensan que me estaba preguntando? ¿Cuál es la causa de estos bichitos? ¿Sí? Mentalidad de tratar de encontrar la causa de todo. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron estos bichos? ¿Cuál es la causa? La hipótesis de la generación espontánea la descarté de entrada. De la nada no podían provenir. Así que de algún lado venían. Mi primera hipótesis fue, y ahora les cuento por qué, que podrían haber subido desde el inodoro y haber caminado hacia afuera. ¿Y por qué pensé esto? ¿Qué cosa tan loca, dirán ustedes? Bueno, porque ya les cuento, vivimos en zona de chacras, y en zona de chacras, en verano, 2x3 nos encontramos con sapos adentro del inodoro, que se meten en camino inverso por las tuberías del desagote del inodoro. No es nada agradable encontrárselo, pero ocurre cada tanto. Entonces yo pensé, habrán seguido el mismo trayecto. Miro, la tapa del inodoro estaba baja. No, de ahí no vinieron. ¿De dónde pueden haber venido? Tienen que haber subido por la tubería de la bañadera. Miro, la bañadera tenía su tapón puesto. No vinieron por la tubería de la bañadera. Ah, pero está la tubería de la ducha. Y en la ducha normalmente no pongo tapón. Así que corro las cortinas de la ducha y veo, sí, en la ducha no había tapón. Entonces seguro habían subido por la cañería, por el desagote de la ducha. Estaba feliz con haber resuelto mi dilema. Pero de repente se me cruzó otra idea por la cabeza y dije, pero ¿cómo puede ser esto? Yo acabo de limpiar el otro baño, el baño de los chicos, y en el otro baño no había ninguno. Estos desgraciados tienen algo personal conmigo, dije. Se vinieron todos a mi baño. No, los bichos no tienen nada personal conmigo, así que descarté esa idea. Dije, de todos modos, lección aprendida, la próxima vez que me vaya de casa me voy a asegurar de poner tapón en la bañadera, tapón en la ducha, por las dudas. Pero la hipótesis no me cerraba. ¿De dónde vinieron los bichos bolitas? En el otro baño no había encontrado ninguno y estaban todos en este. En ese momento me estaba incorporando, porque estaba agachada juntándolos, y estaba cansada, me dolía la espalda, no había terminado todavía los estaba juntando. Y decidí levantarme, enderezarme y descansar un poquito de mi espalda. En el momento que me estaba enderezando me encuentro frente a frente con el espejo. ¿Y vieron cuando todas las fichas caen juntas? Parece que todo cierra. Fue uno de esos segundos mágicos en mi vida. Me vi frente al espejo y en ese momento que me vi frente al espejo entendí de dónde habían venido los bichos, entendí por qué había llovido y entendí por qué yo estaba parada frente al espejo. La diferencia entre el baño de los chicos y el baño mío es que el baño mío tenía alfombra, el baño de los chicos tenía cerámico.
tiene. Yo no elegí poner alfombra. Me parece algo bastante antihigiénico tener una alfombra en el baño, pero así estaba la casa cuando yo fui a vivir allí. Y por esas cosas nunca hice sacar la alfombra quedó, una alfombra fija, ¿no? No es una alfombra chiquita de esas que uno saca, sacude y vuelve a poner, era una alfombra fija. Los bichos bolita, los huevos de los bichos bolita habían estado siempre entre los hilitos de la alfombra de mi baño. Y si bien el baño es un lugar húmedo, porque uno se lava las manos y salpica, o se ducha y el vapor sale, pero la humedad nunca había sido suficiente para que se desarrollara. Ahora que durante varios días el agua había estado entrando por las ventanas, corriendo, humedeciendo la alfombra, no había nadie que seque los toallones, los señores bichos bolita tuvieron las condiciones apropiadas para desarrollarse. Y desarrollarse, ya les digo, algunos estaban bien gorditos. Así yo entendí. Y les digo que entendí lo del espejo, porque en ese momento, cuando entendí que los huevos de los bichos bolitas habían estado siempre y solo habían estado esperando, solo habían estado allí esperando que las circunstancias apropiadas se dieran para crecer, yo entendí que ese era mi corazón. Y el espejo frente al cual yo estaba era el mensaje que Dios me estaba dando, que yo hace tiempo venía hablando con Dios, que me muestre mi corazón. El espejo me dijo: Clidia, ese es tu corazón, así como esa alfombra es tu corazón. Hay algo dentro tuyo que vos no lo ves. Para mí mi alfombra de baño estaba limpia. Pero cuando las circunstancias te apretan, ahí se ve lo que está dentro tuyo. Esta historia se la conté a Beverly, la abogada. ¿Se acuerdan que se había enojado conmigo? A medida que le contaba la historia, se iba relajando. Pero cuando terminé de contarle la historia, se largó a llorar de una manera como yo nunca vi a nadie llorar. Lloró, lloró, lloró. Yo me quedé calladita hasta que ella terminó. Y cuando terminó le digo: ¿qué te pasó? Me dice: es que entendí lo que me quisiste decir. Y es más, cuando vos me contaste esa historia, me acordé de algo que me pasó a mí en mi juventud y que evidentemente ha sido tan doloroso que lo había bloqueado. Nunca más había vuelto a tener ese recuerdo. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cuál fue la situación? Y me dijo: yo tenía esto era en Estados Unidos, a los 17 años los chicos ya manejan y tienen sus autos, ¿no? Ella tenía sus 17 años, estaba en su último año del colegio secundario, y había habido una discusión entre el padre y el hermano menor, este hermano al cual ella había elegantemente corrido de la casa. La discusión fue sobre algo tan trivial que yo no me la acuerdo. Era una discusión, pero no era algo así tan relevante. Lo cierto es que el padre se enojó bastante y parece que lo castigó mal al muchacho. El castigo fue desmedido con la inconducta del muchacho, o así lo pensaba Beverly por lo menos, y Beverly se enojó tantísimo, que me acuerdo las palabras y tal cual como me lo contó. Me dijo: me fui a la cocina, tomé una botella de vidrio vacía, me fui a la vereda de mi casa, me senté en el cordón, golpeé fuerte la botella contra el cordón de la vereda de modo que se defonde, tomé los pedazos, sobre todo el pico con las puntas filosas, la metí debajo del asiento de mi auto, del conductor, y me subí y me senté en el auto con el reloj en mano a controlar exactamente y esperar que se hiciera la hora
en la que yo sabía que mi papá estaba en tal lugar solo. Y si Dios no me hubiera permitido tener, o si Dios me hubiera permitido que haya un embotellamiento de tráfico, yo iba decidida a matarlo a mi papá y hoy estaría presa todavía. Sí, Beverly lo entendió. Hay algo en tu corazón que tú no sabes que está ahí hasta que las circunstancias te aprietan lo suficiente, hasta que te presionan. Eso no aflora, eso no aparece. Y parece que todo está muy bonito. Yo no les conté de paso, me salté una parte de la historia. Beverly era la hija 10, la hija modelo, con 17 años. Había sido abanderada en la primaria, en la secundaria ya no tienen abanderados, pero digamos eran el máximo de las notas, con todas las felicitaciones. Era la que siempre ayudaba a la madre, la que siempre estaba dispuesta para cuidar a los primitos más chicos, iba a la iglesia, era cristiana, iba a la iglesia, participaba en la actividad misionera, sumamente activa. Era la niña 10, dice, yo era la hija que todos los padres hubieran deseado tener. Y de esa hija salió lo que salió. ¿Recuerdan a Pedro, el discípulo? Señor, te seguiré hasta la muerte, moriré por ti si es necesario. ¿Verdad o mentira? Verdad, tanta verdad que cuando a Jesús lo prenden en el monte Getsemaní, ¿sí? Que van los soldados y Judas lo entrega con un beso, en esa escena, cuando los soldados están por prenderlo, el Pedro, que amaba tanto a su Señor y que estaba dispuesto a morir por él, y no solo a morir sino a matar, sacó su espada y si Malco no hubiera esquivado, no le tiró a la oreja, le tiró al cuello de Malco, y Malco lo esquivó. Pedro era absolutamente sincero, amaba a su Señor y estaba dispuesto a morir por su maestro y estaba dispuesto a matar por su maestro. ¿Cuántas horas pasaron entre ese episodio y el de la criadita que le dice, ¿no sos vos uno de los discípulos de Jesús? ¿Y qué salió de Pedro? Malas palabras y mucho más. ¿Era insincero Pedro cuando le decía a Cristo, yo te amo, voy a morir por ti? No, absolutamente sincero, pero Pedro tenía el mismo corazón que vos, que yo, que Beverly, que todos los demás. Un corazón engañoso, que tú no sabes lo que hay ahí y que cuando las circunstancias te aprietan, sale lo que hay. Y las circunstancias puede que no te aprieten con un soldado armado, pero puede que te aprieten con una simple criadita. Y allí va a verse lo que hay en tu corazón. Ahí se le fue el enojo a Beverly. Entendió que yo no la estaba acusando, sino que estaba procurando ayudarle a ver el problema que ella tenía, por el cual ella estaba sufriendo tanto, y que mi objetivo era ayudarla a dejar de sufrir. Pero que si ella no veía cuál es el problema que la llevaba a su sufrimiento, no iba a poder hacer cambio alguno. La tarea más difícil de Dios, y acá usé la palabra salvarnos a propósito, porque van a ver al final que salvarnos en realidad también puede ser traducido darnos salud. Salud y salvación son una misma cosa en la Biblia, son una misma palabra. En griego es la misma palabra. La tarea más difícil de Dios para darnos salud es hacernos ver, conocer, entender nuestra verdadera condición. Durante esta semana lo analizamos. Vimos que Adán y Eva pecaron, es decir, se separaron de Dios, creyeron lo que no tenían que creer, ¿no? Eso es pecado, es desconfiar, nada más, desconfiar de Dios.
retiraron su confianza de Dios y la depositaron en el engaño de Satanás. Así su naturaleza quedó alterada, volviéndose incapaces de confiar en Dios, volviéndose incapaces de tomar de la fuente de vida, de la fuente que debía alimentar su espíritu y también su cuerpo. Este es el dilema de Dios, eliminar algo del hombre, la desconfianza. Pero Dios tiene un terrible dilema, porque Dios hizo al hombre de modo tal que nadie puede obrar por el hombre. Nadie puede intervenir en el espíritu del hombre, solo el espíritu del hombre puede pensar, puede decidir, puede creer, puede confiar. Pero para que el hombre goce de salud y o salvación, necesita reconectarse a través de la confianza con la fuente que le va a dar aquello que necesita para su vida y salud. Pero ahora el hombre cree que es Dios, y cuando cree que es Dios, no hay manera de que necesites a otro Dios. Y nadie puede creer por el hombre, porque solo el hombre puede creer por sí mismo. La dificultad de la salvación no es un problema de Dios, es el problema de la condición y las limitaciones del hombre. Dios tiene que lidiar con las limitaciones del hombre, no con las suyas propias. Así, el dilema de Dios es ayudar al hombre para que se reconecte con la fuente de vida, para lo cual Dios necesita la confianza del hombre, porque es la única manera de que se puedan reconectar. Si no es una relación no se da en términos de confianza, entonces es imposición, y eso es violar el libre albedrío. Dado que el hombre es incapaz de reconectarse con la fuente de la vida a través de la confianza, nadie más puede confiar por el hombre excepto el hombre. Como consecuencia, ¿qué esperanza hay para el hombre? Si estás desconectado de la fuente de vida, y para reconectarte con la fuente de vida hace falta tu confianza, pero por los engaños de tu corazón ya no hay manera de que tu confianza vuelva a establecerse en la fuente apropiada, tienes cero esperanza de vida. Hay un texto en la Biblia que dice que nacemos muertos en nuestros pecados, y en realidad nuestra vida está sustentada artificialmente por Dios para darnos una segunda oportunidad. Pero si no fuera por esa gracia de Dios que sostiene artificialmente nuestra vida para darnos una segunda oportunidad, nacimos muertos, ya estaríamos más que muertos. La única esperanza es comenzar todo de nuevo, hacer un nuevo hombre. Un nuevo hombre capaz de confiar en Dios y reconectarse con la fuente de la vida. Y para esto, Dios mismo se hizo hombre. El hombre creía que era Dios, el hombre se creyó el engaño de que podía llegar a ser Dios. Con esto se desconectó de él. Y ahora, para rescatarlo, Dios mismo se hace hombre. Qué tema que tendremos para estudiar por la eternidad. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para que pudiésemos tener una nueva vida, porque la que teníamos estaba destruida por el propio hombre. Dios se hizo hombre, Jesús, Dios, 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, mucho se habla de Jesús, pero a veces creo que nos olvidamos de las cosas o de una cosa muy importante. En primer lugar, ¿qué diferencia hay entre Jesús y yo? A ver. ¿Dónde tengo que apuntar? ¿Allá arriba? Allá. Acá. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y yo? Bueno,
Yo soy incapaz de confiar en Dios porque soy descendiente de Adán y Eva. Acá las animaciones están un poquito distorsionadas. Pero si ese soy yo, ese corazoncito soy yo, y solo dibujé el corazón, pero me representa a mí completa, ¿sí? Mi espíritu y mi cuerpo. Solo dibujé el corazón, pero representa, porque no podemos dividir una cosa de la otra, ¿sí? Si soy yo, si soy ser humano, soy los dos componentes principales indivisibles. Si esta soy yo, o mi corazón, por leyes de la genética, ¿en qué porcentaje provengo de mi mamá y en qué porcentaje provengo de mi papá? 50 y 50, ¿estamos de acuerdo? La mitad de mis genes provienen de la X aportada por mi mamá y la otra mitad de mis genes provienen de la X aportada por mi papá. 50% de mamá, 50% de papá. Yo los amo mucho a mis padres, son excelentes personas, pero traen un corazón tan engañoso como cualquier ser humano, porque lo heredaron a su vez de mi abuelito y mi abuelita, y mi papá también, de mi abuelito y mi abuelita heredó su corazón, por lo tanto trae el engaño, y así podríamos seguir hasta llegar hasta Adán y Eva. Y el engaño se produjo en ellos, distorsionó el espíritu, el corazón de ellos quedó dado vuelta con los engaños que vimos al comienzo, y así sus hijos y nietos y tataranietos vamos recibiendo una alteración que no está en nuestros genes. El problema no está en nuestros genes, el problema está en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Allí comienza el problema. Sí, podemos heredar alguna enfermedad genética, pero no es el mayor problema. El grave problema es la enfermedad espiritual que hemos heredado, un corazón que nos engaña. Ese soy yo, pero si este es Jesús, la Biblia nos dice que fue 100% humano y 100% divino. Si tenemos en cuenta la ley básica de la naturaleza, la ley de causa y efecto, que nos dice que allí donde está el efecto jamás puede estar la causa, y que el efecto jamás se puede volver causa. Tenemos que entender que Jesús, que era Dios desde la eternidad, solo podía sumarle humanidad. Y tenía que ser 100% Dios como lo fue desde la eternidad. Y ahora tenía que sumarle un 100% de humanidad para ser hombre. ¿De dónde obtuvo su 100% de humanidad? De su mamá María. Por leyes de la genética, para que nazca una nueva persona hace falta un 50% de su mamá y un 50% de su papá. De María Jesús heredó la genética X, pero para que sea hombre, XY, no podía, necesitaba otra cosa. Su papá, María a su vez venía de sus padres, ¿no? De sus abuelitos. Por más buenos que hayan sido y por muy elegidos que fueron María y sin duda los abuelos por Dios para ser madre y abuelos de Jesús, siguen siendo corazones humanos llenos de engaño, llenos de huevitos de bichitos bolitas. Pero Jesús tuvo un Padre que fue Dios. El mismo Dios que creó los genes de Adán, no le costaba nada crear nuevos genes humanos e incorporar, hacer una fecundación in vitro allí en María, incorporar el gen el gen Y de un nuevo ser humano, el gen humano, no divino, ¿sí? Y hacer allí una nueva criatura, Jesús. Así obtenemos un ser, un Cristo, un Jesús,
cuya divinidad quedó completamente velada, puesta a un lado. No podemos opinar sobre eso porque nada sabemos, solo sabemos que quedó velada, porque si su divinidad, su ser Dios se hubiera mostrado, nadie hubiera podido tolerar su presencia. La Biblia nos dice que nadie jamás vio a Dios y vivió, porque el pecador no puede tolerar la presencia de Dios. Así que su divinidad quedó velada, quedó hecha a un costado, pero en su humanidad, en su 100% humanidad, aquello que se agregó, Jesús tiene una parte de su corazón que es capaz de amar. Con la parte de su corazón que heredó de María, hereda todo lo que nosotros tenemos, la incapacidad de amar, por supuesto al que nos hace daño, ¿no? Al que nos quiere no es problema amar. La incapacidad de amar, la incapacidad de confiar. Y por supuesto, si no puedes confiar, no puedes tomar amor, por ende no puedes amar. La incapacidad de amar, la incapacidad de confiar, todo eso lo tuvo sobre sí. Ahora, ¿de qué me sirve Cristo a mí? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué me salva Jesús? Decía una señora, ¿no, Dora? ¿De qué me salva? ¿Qué relevancia tiene para mí la vida de Cristo? ¿En qué me afecta que Dios haya decidido hacerse hombre? Bueno, habíamos visto, para el hombre no había esperanza de vida mientras no hubiera reconexión con la fuente de vida. Esto quedó mal en la animación, pero en realidad esta es la primera. Jesús vivió durante 33 años y medio, duró su vida. Con esas flechitas vienen a simbolizar su corazón, ¿sí? Lo que habíamos visto en el corazón antes, con una parte negra, con una parte azul, con una parte de su mente incapaz de confiar, incapaz de amar, y una parte capaz de confiar en su Padre, capaz de amar. Él podía haber elegido cualquiera de las dos, actuar en beneficio propio, como cualquier ser humano, ¿no? Actuando en beneficio propio porque tenía esa posibilidad, usar la parte negra de su corazón. Pero vivió durante 33 años jamás haciendo nada para sí mismo, cumpliendo perfectamente la ley fundamental, la ley de la vida, nunca haciendo nada para sí mismo. Todo por los demás, todo en beneficio, tomando en una perfecta confianza con su Padre, obedeciendo al 100% a su Padre Dios y dando siempre de ese mismo amor a los hombres, jamás quedándose nada, jamás cometiendo un solo desliz. Y así logra anular en sí mismo, matar en sí mismo ese huevito, esa naturaleza, ese corazón incapaz de confiar. A través de la confianza en su Padre, mató la desconfianza propia del ser humano. La desconfianza en Dios, ¿no? Sin embargo, Cristo tuvo que morir, a pesar de que vivió una vida perfecta. Y uno diría, ¿por qué no nos pudo salvar con una vida perfecta? Si vivió lo más bien, ¿por qué tuvo que morir? Bueno, porque ese huevito tenía que morir. Esa naturaleza tenía que morir. Tenía que ser eliminada del corazón del hombre. Y allí yo me imagino en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere y exclama, consumado es, que en ese momento terminó la cirugía que su Padre Dios estaba realizando en la mente de su Hijo Jesús. Quedó eliminada, murió el huevito, murió la naturaleza, el corazón incapaz de confiar en Dios. Esa confianza lo llevó hasta lo último, confiar hasta la muerte. Y allí, con su muerte, sella su completa confianza en su Padre. Nos cuesta a nosotros actuar, o veíamos ayer, analizábamos cómo nuestras conductas evidencian que
nuestro corazón pensamos que somos Dios. Piensen cuán terrible fue para Jesús, que Él sabía, así lo sabía, que Él era en efecto Dios, pero tenía que comportarse como ser humano, en total dependencia como un ser humano, sabiendo que podía comportarse como Dios, sabiendo que podía bajarse de la cruz y mandar a los ángeles para que liquidaran a los soldados y listo. Sabiendo que era Dios, tenía que comportarse como hombre. La prueba es 10 veces peor que la nuestra, pero Él obtuvo la victoria, Él logró una total y absoluta confianza en su Padre que lo llevó a vivir constantemente una vida de servicio, una vida de amor, una vida de plena confianza. Jesús no quedó en la tumba, 3 días después de su muerte resucitó. Y nuevamente la pregunta, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significa la muerte de Cristo en la cruz para mi vida, para mi corazón? Bueno, significa precisamente que que ahora puedo tener una cirugía, yo digo de trasplante cardíaco, pero es más que trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco es cuando saco un corazón y lo pongo en otro, ¿no? Pero acá hay un interplante cardíaco. Es el corazón de uno va al otro y el corazón de este otro va al uno. Si esta soy yo y ese es mi corazón, incapaz de confiar y por ser incapaz de confiar y engañoso es incapaz de amar, de ese corazón engañoso, ¿qué van a salir? Tantas cosas que analizábamos, ¿no? Enojos, iras, mentiras, homicidios. Vamos a tomar el caso extremo, vamos a decir que de mi corazón engañoso, vamos a tomar el caso de Beverly, que si hubiera hecho lo que quería hacer, supongamos que soy yo, de mi corazón engañoso, maté a mi padre, de tal enojo que tuve. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo me ayuda Cristo? ¿Cómo me ayuda Jesús en esto? Mediante un simple, aunque no tan simple, pero nada complejo acto de confesión, de entrega, para lo cual no necesito hacer ninguna peregrinación ni ninguna cuestión extraña, simplemente una conversación, una oración. Yo puedo decirle a Dios, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, se la doy a Jesús. Con lo cual, todo lo que compone mi vida hasta ese momento pasa a ser parte de la vida de Cristo. Es decir, si yo maté a mi papá a los 18 años y ahora a los 65 me entrego a Cristo, le doy mi corazón a Cristo, le doy mi vida a Cristo. Hoy, ¿quién mató a mi papá? Yo. Hasta parece blasfemo decirlo, pero si mi vida, con todo lo que yo hice, con todos los componentes de mi vida, si yo se la entregué a Cristo, ayer, hoy, el que mató a mi papá es Jesús. Y esto es lo que la Biblia nos dice. El que no conocía pecado, se hizo pecado por nosotros, cargó sobre sí todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades. ¿Sí? Si alguno quiere decir algo de mi vida antes del 21 de mayo de 2017, va a encontrar y puede decir muchas cosas. Pero si alguien me dice algo, yo le digo, ¿sabes? El 21 de mayo de 2017, yo le di mi vida a Cristo. Así que todo aquello de que tú te enteraste o que viviste, reclámaselo a Cristo, porque ya no es más mío. Qué alivio que da.
Y saben, no es solo las cosas que yo hice mal que le doy a Cristo cuando entrego mi vida a Cristo, porque nos encanta pensar en eso, pero saben, mi vida no solo está compuesta de las cosas que yo hice mal, sino que también he vivido los abusos. También hubo alguien que me robó, también hubo alguien que mató a algún miembro de mi familia, también hubo alguien que me hizo algún otro tipo de daño. Pero cuando yo le doy mi vida a Cristo, le doy el paquete completo. Cuando yo le doy mi vida a Cristo, el abuso se lo hicieron a Cristo. El abandono de mi madre se lo hicieron a Cristo. Y mi vida queda libre. Soy una nueva criatura en Cristo. El intercambio de vidas me permite que mi vida va a Cristo y, por supuesto, yo no es que quedo sin vida, sino que la vida de Cristo, el corazón de Cristo, comienza a crecer en mi vida. ¿Esto significa que luego de que yo le di mi vida a Cristo ya no voy a matar más a nadie? Cualquiera que ha andado en este camino sabe que quizás una semana o 2 días después, probablemente, quizás ya no mates a alguien, pero seguro todavía le vas a mentir a alguien. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta que la vida de Cristo se inició en tu corazón como un pequeño germen, pero como todavía no está plenamente madura, todavía hay cosas de tu corazón que salen y que te llevan a hacer cosas que no hubieras querido, pero que te salieron? Pues vuelves a hacer el mismo proceso. Vuelves a través de un acto de entrega, de fe, una oración, una conversación, le dices: Jesús, toma mi vida, te vuelvo a entregar mi vida. Toma mi corazón y dame el tuyo. Y no hay nada que Jesús quiera más. Y la vida de Jesús comienza nuevamente a crecer más y más en mi vida. Probablemente el año siguiente ya no mienta, pero quizás le tire una cáscara de banana a mi vecino frente a la puerta para que se caiga. Vuelvo a ir a Cristo. Vuelvo a entregar mi vida. La vida de Cristo vuelve a hacerse mía. El apóstol Pablo decía: cada día muero. Cada día le entrego mi vida a Cristo y la vida de Cristo se hace mía. Cada día es mi privilegio ir a la cruz de Cristo a hacer un intercambio de vidas. Le doy la mía y tomo la de Él. Le entrego mis pensamientos que no me permiten amar y tomo los pensamientos, las verdades que movieron y motivaron la vida de Cristo, que ahora pueden hacerse mías. Y el proceso seguirá hasta que finalmente llegará el día en que mi corazón quedará completamente transformado a la imagen de Jesús, que la vida de Cristo estará perfectamente reproducida en la mía. Si la muerte no acontece antes, yo quiero estar viva para cuando eso ocurra. Yo quiero acelerar el proceso, no quiero perder oportunidades que Dios me esté poniendo para que este proceso se dé en mi vida. Porque yo quiero estar entre el grupo especial de personas descritos en la Biblia, en el Apocalipsis, que Dios va a poder usar como muestra de que la vida de Cristo en el ser humano es capaz de transformar completamente su corazón. Y de que el ser humano ya no va a ser un peligro en el cielo, sino que el ser humano será capaz de cumplir con la ley de la vida, con la ley del amor, por acción de la vida de Cristo en su vida. Si yo quiero estar y quisiera que la muerte no me acontezca antes de que el proceso esté completado. Si sucede, por lo menos el proceso se inició, no hay problema. Pero yo quisiera que esté completado. Tercera de Juan 1:2 nos dice:
Juan dice, le dice a otro compañero, le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esa palabrita salud en el idioma original es desoso. Desoso se traduce tanto en salud como salvación. Cualquiera de las dos cosas significa esa palabra. Y creo que podemos empezar a ver cómo, para gozar de buena salud, necesitamos experimentar el intercambio de vidas, el nuevo corazón, la nueva mente, o lo que se llama la salvación. Desoso, salud, salvación son una misma cosa. Dios dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Yo quiero escoger la vida. Yo quiero escoger la nueva vida que me permite vivir sano y salvo en Cristo. Y deseo que cada uno de ustedes también puedan escogerlo. Si esa es la única razón por la que yo vine a Neuquén, para que muchas personas puedan escoger la vida. Isaías 53:11, hablándonos de Jesús, nos dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo quiero que un día Jesús diga eso de mí. Mi alma fue afligida por vos, Lidia, pero hoy te veo sana, salva. Y mi alma, aunque fue afligida, hoy está satisfecha, porque no fue en vano todo el sacrificio que hice por ti. Que esta sea la experiencia de cada uno de ustedes. Es mi gran deseo. Que tengan muy buenas noches.